El Ayuntamiento de Córdoba creó su propia empresa pública del agua hace 28 años y sigue siendo pública. Y eso es lo que nos ayuda fundamentalmente a estar esta mañana aquí en un encuentro en el que yo creo que en esta iniciativa que nos une por dos conceptos fundamentales, por esa defensa del agua pública y por esa defensa también de ese derecho fundamental de la ciudadanía que no puede estar condicionado precisamente por las circunstancias económicas de los vecinos y de las vecinas. Cuando hablamos muchas veces del derecho fundamental, yo creo que perdemos de vista que este derecho fundamental fue reconocido solo hace 6 años por parte de Naciones Unidas como un derecho fundamental. Un derecho que se compara, en este caso, con el derecho a la vida o con el derecho a la libertad de expresión y que, más allá de que somos conscientes de que este derecho no se puede cumplir en todo el planeta, ni tampoco en algunos rincones de nuestras ciudades, lo que creo que no genera ningún tipo de duda es que las instituciones que esta mañana estamos aquí tienen admitido no solo este derecho, sino que lo asumen fundamentalmente como un deber. Miren, el momento de la crisis económica, social y ambiental nos ha obligado y nos sigue obligando en muchas mañanas a tener que tomar decisiones para hacer sacrificio y para hacer esfuerzos. Pero yo soy de las convencidas, y creo que no soy la única, que entre estos sacrificios y entre estas renuncias hay algo que es sagrado, por utilizar ese concepto como es la titularidad pública del agua. Porque si perdemos esa titularidad pública del agua, estamos renunciando a ejercer ese derecho o a cumplir con ese deber fundamental. Y si somos conscientes de que esta situación la vivimos en muchos municipios grandes de nuestro Estado, no podemos perder de vista que tenemos a nivel planetario una crisis sobre el agua. Y hay algunos datos que, preparando esta intervención, no dejan de asombrarme y que no quiero perder de vista, más allá que no sea la realidad con la que nos estamos acostumbrados a convivir. En primer lugar, siguen existiendo 2 millones de niños y de niñas que mueren todos los años por enfermedades relacionadas o bien con la calidad del agua o con la falta de saneamiento. Sigue siendo esta la segunda causa de mortalidad infantil, precisamente todo lo que tiene que ver con el agua sucia o con la falta de saneamiento. La diarrea por aguas contaminadas provoca muchas más muertes en el mundo de lo que lo provoca la tuberculosis o la malaria. O siguen siendo 5 veces más los niños y niñas que mueren por estas circunstancias que los que mueren por el virus del SIDA. 443 millones de días en escolares, días de clase perdidos por una enfermedad que esté relacionada con el agua. Esa realidad que se están viviendo en muchos rincones del mundo tampoco puede pasar desapercibida en un encuentro como este. Y esa mirada a través de la cooperación internacional en la que también insistimos desde la empresa pública del agua cordobesa en incorporarnos a un programa como el de GIOPA, el de Naciones Unidas, para que nuestra capacidad y nuestra experiencia sirva para conseguir que esto termine siendo un derecho en todo el planeta. Es cierto que ese escenario, como les decía, no se produce aquí, no se produce en lo inmediato, desgraciadamente está lejos, pero no por la lejanía se puede convertir en invisible. Y todos recordamos, si miramos hacia atrás, que en nuestra infancia, algunos de nuestros barrios o algunos de nuestras poblaciones no llegaba el agua corriente o teníamos dificultad para que el saneamiento actuara de forma adecuada. Bueno, pues paradójicamente la crisis, la que estamos viviendo, la que seguimos sufriendo, nos ha llevado a una situación perversa en ese retorno al pasado. Hoy casi que en ningún hogar faltan grifos, pero sí falta agua para salir por ese grifo. Y esa falta de agua tiene que ver muchas veces con las condiciones económicas de los vecinos y de las vecinas que ocupan esa vivienda. Y en esa situación el Gobierno de Córdoba asumió una prioridad fundamental, que era poner en marcha un plan de rescate a las personas, comenzando para garantizar un techo. Y ese techo no consigue ser una vivienda, no consigue ser una casa si no tiene agua y si no tiene luz. Algunas medidas que pusimos en marcha hace ya 17 meses. En primer lugar, la prohibición de realizar cortes de agua por cuestiones que tuvieran que ver con la precariedad económica de los vecinos. En segundo lugar, la puesta en funcionamiento de un suministro vital, 3 metros cúbicos de agua por miembro de la unidad familiar.
un derecho al que se accede a través de un informe de los servicios sociales, que se renueva esa situación cada 6 meses y que nos permite justificar también que la solidaridad del resto de los vecinos de Córdoba está perfectamente garantizada cuando ponemos en marcha una medida de este tipo. Y que cuando pase un año yo soy de la que estoy obsesionada en que esta medida va a ser no solo más económica, sino que va a ser mucho más eficiente, que seguir abonando las facturas de agua que se venían haciendo hasta ahora por parte de los servicios sociales comunitarios. Tercera medida, las bonificaciones a las familias numerosas por el bajo consumo en agua, bonificaciones a las personas jubiladas y a los pensionistas. Y en cuarto lugar, la aprobación, creo que casi que en exclusividad, que para que en Córdoba se pueda contratar el suministro de agua solo hace falta el certificado de empadronamiento. No hay que incorporar un título de propiedad ni hay que incorporar un contrato de arrendamiento. Todo esto se enmarca en un planteamiento que tiene que ver con nuestro compromiso por promover esas condiciones que son necesarias, esa respuesta que tiene que ser adecuada, pero que a su vez tiene que ser flexible para dar salida a la situación de emergencia social que siguen viviendo muchos de nuestros vecinos. Pero en paralelo, hemos constituido una comisión para diseñar y aprobar nuevas tarifas sobre el agua y estamos en condiciones de poder anunciar que en este próximo año va a ser la primera vez, después de mucho tiempo, que vamos a reducir esa tarifa del agua. Pero a la vez que hablamos de tarifas, tenemos que asumir también la responsabilidad de las inversiones desde la empresa pública. Inversiones que están contabilizadas en torno a los 100 millones de euros en los próximos 5 años y con 2 elementos fundamentales. Apostar por los contadores individuales, nos parece que es la medida más social para poder actuar directamente sobre las bonificaciones, y hacer un esfuerzo mayor para que el agua no potable sea el de consumo y el de riego para las zonas verdes. Y un segundo proyecto de revisión y de ampliación de las fuentes públicas de agua potable, ampliando aún más, como les decía, esas 28 núcleos periurbanos, pues apostando aún más por la promoción de la vida saludable y de una alimentación adecuada, que si no es por el agua potable no podíamos llevarlo a cabo. Yo estoy convencida que estas actuaciones serían completamente imposibles si no fuera porque lo soportamos y nos apoyamos en una empresa pública. Y de ahí de la importancia de mantener en el ámbito de lo público aquellas empresas que tengan que ver con el abastecimiento y con el saneamiento del agua, y sobre todo de resistir esos procesos de privatización que se hicieron con mucha alegría y que con poca conciencia, y que ya sabemos todos el resultado que han dado. Yo, más allá de los objetivos de este encuentro, que yo creo que están perfectamente conseguidos, como es hablar del intercambio de experiencias y de una apuesta política seria sobre lo que significa la gestión del agua pública, yo querría mantener un reto más, y es que no nos quedemos aquí en este primer paso. Que igual que tenemos esa mirada hacia esos rincones de nuestro planeta donde esto está lejos de ser un derecho, miremos también en nuestro entorno, miremos a Europa para que ampliemos la mirada sobre esas experiencias que están funcionando y que nos pueden servir también de recorrido y de apuesta desde aquí. De esa colaboración con el agua pública europea, con la asociación APE, con 3 objetivos fundamentales. Primero, defender esos derechos de las ciudades y de sus gobiernos locales frente al resto de las instituciones, que no tienen ni la necesidad ni la responsabilidad que tenemos que asumir quienes nos sentamos en esta mesa todas y cada una de las mañanas. En segundo lugar, para hacer ese aprendizaje de aquello que ya está contrastado, que está aprendido y que está funcionando. Y también para, en tercer lugar, que esos elementos de gestión que profundizan en algunos de los componentes que tienen que ver con el ciclo integral del agua también lleguen a este estado de reflexión. Con lo cual, propongo que en torno al 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, podamos realizar esa apuesta mucho más ambiciosa en la que podamos seguir trabajando. Yo estoy convencida que en el tratamiento, en el abastecimiento y en la depuración del agua está directamente relacionado con la calidad de vida de nuestras ciudades, y esa calidad de vida tiene que ver con esa consideración de un derecho fundamental sobre el agua. Y a día de hoy no hay mayor resistencia precisamente a que ese ámbito de trabajo, a que esa resistencia la sigamos haciendo sobre derechos básicos y derechos de ciudadanía. Nada más y muchísimas gracias.